A los villanos de Batman. Prácticamente podríamos decir que junto a los de Spider-Man son los más icónicos en la historia de los cómics. Tenemos a Bane, el Joker, el Acertijo y un montón más que me dan flojera decir. Y entre todos esos villanos quiero destacar una organización de aristócratas que controla absolutamente toda Gótica desde las sombras. Así es, como ven en la miniatura y como ven en el título, hablo de la Corte de los Búhos. Bien, la corte es de hecho más o menos reciente en los cómics de Batman. Digo más o menos ya que sus cómics salieron hace 15 años, pero comparado con otros villanos más clásicos y conocidos, son muy recientes. Hoy los repasaremos un poco y haremos un pequeño análisis. La Corte de los Búhos es una organización de aristócratas que existe prácticamente desde los inicios de Gótica, y siempre se han mantenido como una leyenda. Y quiero destacar la palabra leyenda. El mismo Bruce no se cree la primera vez cuando le comentan que el asesinato de esta persona puede ser obra de la corte, gracias a un mensaje que revelan con aceite. Inclusive Bruce lo sigue negando a pesar de que Talon casi lo mata en nombre de la corte, hasta que por fin todo se confirma cuando Batman encuentra una base de ellos que termina siendo explotada por el mismo Talón de antes. Esto justamente porque la primera misión que había hecho Bruce de pequeño como detective era averiguar de la Corte de los Búhos, terminando en una conclusión de que la Corte de los Búhos no existen y que para nada estaría relacionada con el asesinato de sus padres. Adivinen, una de estas dos cosas eran verdad. Pero también hay otra respuesta a la negación de Bruce hacia la corte, que es algo más compleja. Desde mi perspectiva, Batman se niega a pensar que otra u otras personas estén controlando la ciudad. Uno de los dilemas principales que este cómic nos presenta justamente es Bruce creyendo que Gotham es él, que esa ciudad es Batman, y al enterarse que la leyenda de la corte podría ser verdad, implica que la ciudad ya no sería de él o que directamente pierda control absoluto de ella. ¿Y cómo culparlo? Bruce se entera que la muerte de su tatarabuelo fue gracias a la propia corte. Ellos han estado desde los inicios de Gótica controlando absolutamente todo con hilos pequeños. Ellos siempre estuvieron ahí, solo que no se hacen notar. Uno de los momentos de más clímax en toda la historia es cuando Bruce es capturado por la corte y llevado a su laberinto, donde el murciélago recibe una de las torturas físicas y psicológicas más fuertes que ha tenido en toda su historia como vigilante. Es encerrado en este por semanas, totalmente incapaz de salir. Cada habitación le muestra algo distinto. Una de ellas, Bruce descubre todas las personas que ellos han encargado de asesinar. La corte controla Gótica a su antojo, elige cómo se mueve, cómo se mantiene, qué va a pasar en ella. Batman toda su vida creyó que tenía ese poder, pero ese día en el laberinto se dio cuenta de todo lo contrario. La figura que representaba el murciélago hasta esos momentos no era nada comparado a la figura que la corte representaba. Unos jueces que deciden quién muere y quién vive. Pero ¿cómo la corte es capaz de tener absolutamente todo controlado y asesinar a quien quiera para tener la ciudad a sus pies? Esto es demasiado simple. Gracias a los Talons. Los Talon son agentes hiperentrenados por la corte desde niños, con un sistema en su organismo que les permite ser prácticamente inmortales. Con ellos son capaces de burlar a la policía tantas veces y actuar totalmente desde las sombras, siendo una de sus únicas debilidades claras el frío. Con este Batman lo logras echar de la cueva cuando estos últimos la invaden. Bien, ya dijimos el cómo la corte controla absolutamente toda Gótica prácticamente desde su fundación y el cómo Bruce tiene un dilema consigo mismo si la ciudad es de Batman, de la corte o que es gótica. Pero ¿cómo se va desarrollando todo esto y principalmente qué representa realmente la corte de los búhos? Pues de hecho, La corte es una antítesis y al mismo tiempo un paralelismo para la figura que representa Batman. Ambos en este cómic quieren una especie de control de la ciudad, pero claramente con objetivos totalmente distintos. Mientras Bruce quiere tener un control grande de la ciudad para que esta misma prospere, no solo como Batman, también como Bruce Wayne ayudando constantemente en proyectos benéficos para el progreso de Gotham. La corte quiere un control de casi un autoritarismo, una sociedad que ellos controlen constantemente, cada paso y cada movimiento. Prácticamente tener a toda la población a su merced como títeres. El que solo quiere el bien común para todos y constantemente espera un progreso importante para su ciudad, y quienes son prácticamente una organización secreta que controlan todo a su gusto desde las sombras, ya que saben que tienen dinero y el poder para hacerlo. De hecho, una pequeña alegoría a muchas cosas de la vida real, pero no hablaremos de eso en estos momentos.
Y al final, ¿de quién era Gótica? ¿De la corte, del murciélago? Pues Gótica es de todos sus habitantes. A esa conclusión llega Bruce al final del cómic en una conversación con Dick. Ya sé que es un mensaje algo cliché, pero considero que funciona dentro del cómic y lo considero una buena conclusión. Ya sé, estoy ignorando el elefante en la habitación. Al principio se nos presenta a Lincoln March como un aspirante a alcalde de Gótica. Se gana el voto de Bruce gracias a su carisma y termina siendo asesinado por la corte en un punto del cómic. Pero luego se viene un plot twist total. Resulta que Lincoln March era miembro de la corte todo este tiempo y fue puesto como postulante para alcalde por ellos, poniéndose como objetivo de los búhos para no levantar sospechas. Hasta técnicamente finge su propia muerte, pero Lincoln termina traicionando a la corte envenenando a miembros importantes de esta, haciéndolo pasar como un suicidio a palabras de Batman. Que hablando de Batman, Lincoln nos revela que es el hermano de Bruce. Sí, ya sé cómo se escucha esto. Yo al principio también me saqué mucho de onda cuando lo leí. Lincoln nos revela que él es Thomas Wayne Jr., hermano menor de Bruce que luego de un accidente nació prematuramente y que luego de eso fue ocultado en Willowwood, no sé cómo se pronuncia, un hospital antiguo de Gotham que abusaba a los niños dentro de él, siendo dejado por Martha y Thomas Wayne dentro de ahí. Bruce niega absolutamente todo esto, contraargumentando que sus padres jamás harían eso y si lo harían se lo hubieran dicho. En la última charla con Dick, él dice que los registros dicen que su hermano murió 12 horas después del accidente. La única manera de que esto no sea real es que sus padres hayan falsificado los registros para luego llegarlo a Hollywood, algo que Bruce niega totalmente. Aunque todas estas cosas siguen siendo suposiciones, y sin una prueba de ADN es imposible saber con certeza si realmente es hermano de Bruce o no, y me gusta que el cómic nos deje con esa incertidumbre, lo considero una buena conclusión en general. Y bueno gente, espero que realmente les haya gustado el video y que hayan conocido un poquito más a la corte de los búhos. Ya sé que me salté algunas partes del cómic o que no mencioné algunas cosas que pasan en este mismo, como por ejemplo el antiguo familiar de Alfred hablando de la corte o que la corte mandó a todos los Talons a invadir Gótica directamente. No lo mencioné ya que creí que era simplemente otra muestra de poder hacia la corte, aunque lo del familiar antiguo de Alfred la verdad es que es bastante interesante y algún día podría hablar de él en un short, pero esta vez decidí centrarme principalmente en Bruce y la corte. Espero se entienda el por qué lo hice. Ya nos vemos la próxima semana con otro video y bueno, espero que les haya gustado mucho este ya algo más largo que los otros que subí. Hasta la próxima.